Y para seguir hablando sobre estas relaciones, sobre esta próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum allá en el G7 que se va a desarrollar en Canadá y el contexto de las redadas que hemos visto en Estados Unidos, invitamos en esta ocasión al doctor Jesús López Almejo para hablar más sobre estos detalles, Dani. Doctor, bienvenido a Café y Noticias, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Dani y Perla? Buenos días, muy contento de estar con ustedes nuevamente. Hombre, muchas gracias. Nosotros y la audiencia muy contenta de que esté aquí con nosotras. Preguntarle, doctor, el tema es muy amplio, pero pues empezar con su postura, su lectura sobre este contexto en el que se estaría dando la primera reunión, el primer encuentro entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Primero que nada, es importante mencionar que este es el segundo encuentro internacional que tendrá la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un foro importante. El primero fue en Brasil, en el contexto del G20 o el grupo de las 20 economías más importantes del mundo. Ahora estamos hablando del debut de México frente a el G7, frente a las 7 economías que se presumía otrora eran las más industrializadas del mundo, pero en este momento decirle a la audiencia, decirle a la gente que por paridad adquisitiva el Producto Interno Bruto de México supera al de Canadá y al de Italia. Por lo tanto, si quitáramos a China y quitáramos a Brasil, México estaría como en sexto lugar. Si ponemos a China y ponemos a Brasil, entonces México estaría en el octavo, en el noveno lugar, superando a Canadá e Italia. Por lo tanto, ante la fortaleza de la economía mexicana, no es ninguna sorpresa que México esté invitado en el G7. Ahora, suele suceder, Perla, Dani, que cuando invitan a un país a estas reuniones, entonces también se preparen, se organicen para aprovechar el viaje hasta allá, relaciones o reuniones bilaterales entre aquellos países que más urgencia tengan de que sus mandatarios se encuentren para afinar detalles en torno a los asuntos prioritarios de su relación. Y efectivamente, México y Estados Unidos en este momento llevan una agenda multitemática que tienen que resolver con urgencia. Y en este punto también que hemos estado viendo, doctor, ¿usted considera que sí es importante que vaya la presidenta Claudia Sheinbaum a reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es quizás una de las reuniones que más van a tener los reflectores y que más vamos a esperar en dado caso de que sí se realice? ¿Usted cree que sí es importante que ella esté en esta reunión? Definitivamente es vital por lo siguiente, porque hay analistas que consideran, analistas que además llevan muchos años trabajando la relación bilateral, pero que además algunos que están en Washington, que señalan que en Washington hay una especie de pelea al interior del gabinete de Donald Trump entre quienes en realidad le obedecerían más a Marco Rubio, el actual secretario de Estado, y aquellos que llegaron con Donald Trump, es decir, que no se caracterizan por ser políticos eficientes o incluso porque no tienen experiencia alguna en la administración pública, pero son leales a Donald Trump. Estos leales a Donald Trump serían totalmente anti-México y estarían tratando de provocar un conflicto con México. Marco Rubio, con mayor experiencia en la política estadounidense y también conocedor del tejimaneje en Washington, tendría, digamos, otras maneras, no necesariamente pro México, pero de alguna manera más institucional. Pareciera ser que Donald Trump le está cediendo el control de la política exterior a Marco Rubio y Marco Rubio está quitando sutilmente a fichas trompistas, pero está metiendo a gente más experimentada que de alguna manera sirven de contención. Lo que vimos con la secretaria de Seguridad acusando a la presidenta Claudia Sheinbaum en un evento público directamente comprometiendo al presidente Trump, que públicamente ha mostrado ciertas simpatías, aunque digo así, entre comillas, porque Trump es como la chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra. Entonces, prácticamente es importante ese encuentro directo sin intermediarios, porque vemos que ante esa pugna al interior del gobierno de Estados Unidos, sí es importante que Trump directamente hable con la presidencia, que además habla un inglés fluido y que, bueno, públicamente Trump ha manifestado tener simpatías por ella y la presidenta ha manifestado respeto en todo momento y ha quedado claro públicamente que también condena la violencia y que está dispuesta a trabajar en otras esferas de cooperación. Sí, sobre esto que ya mencionaba de Cristi Noem, doctor,
pues se notó como esta intención abierta de mentir, ¿no? O sea, porque ella condena a la presidenta Claudia Sheinbaum por alentar las protestas, pero en esa misma reunión, pues Donald Trump dice, no, la presidenta y yo también condenamos los actos violentos, ¿no? ¿Qué puede comentarnos sobre este asunto que también, pues, genera mucha indignación, ¿no? Que esta mujer que además ya la conocemos por estos comerciales difundidos en Televisa y en redes sociales donde pide a los mexicanos no ir a su país, donde dice que va a deportar a todos los mexicanos, que nos habla de que la secretaria de Seguridad pues esté dando estos mensajes que incluso se contradicen un poco con lo que pone el presidente también sobre la mesa y en sus mensajes. Sí, definitivamente es muy peligroso si logran tener la influencia suficiente sobre el presidente y sobre las decisiones del presidente, porque, bueno, el presidente es impulsivo, es poco institucional y hemos observado que se deja llevar por la corriente dominante de sus principales asesores. Ahora, es muy importante señalar que del lado mexicano en todo momento ha habido institucionalidad y la institucionalidad ha permitido que se conteste, es decir, que no sea directamente la presidenta quien se desgaste, sino las gestiones que se hacen desde la Embajada de México en Estados Unidos, por un lado, desde la Cancillería directamente en la Ciudad de México, por otro lado, y con una persona que me parece que está siendo clave, que tiene cierta simpatía por México, a la vez que es republicano de cepa. Estoy hablando de Christopher Landau, que ya fue embajador de Donald Trump en México en la primera administración trumpista, que tiene simpatía, abierta simpatía por México y que conoce, a diferencia de otros subsecretarios de Estado de Estados Unidos, conocen también la dinámica política mexicana y entiende que la presidenta de México en estos momentos es la presidenta con la mayor aceptación posible que ha habido pues hasta el momento, y eso le da muchísimo, ahora sí como le gusta decir a Trump, muchas cartas sobre la mesa en una relación frente a Estados Unidos, en una relación en donde a los dos gobiernos, a las dos administraciones les conviene cooperar, porque es cierto, la relación con Estados Unidos siempre es difícil. Mira, Dani, decía por ejemplo Mario Ojeda, que en la relación México-Estados Unidos, México generalmente suele ceder frente a Estados Unidos en aquellos temas que solo son importantes para México, pero son vitales para Estados Unidos. Pero al revés también, Uh-huh. Estados Unidos cede con México en aquellos temas que solo son importantes para Estados Unidos, pero vitales para México. De tal suerte, pues, que es una relación, esto lo decía el clásico de la política exterior Mario Ojeda desde los años 70, y eso no ha cambiado mucho incluso con Donald Trump. Si quieres un ejemplo, está el caso del general Cienfuegos, que el gobierno mexicano pujó, y cuando parecía que el infalible Trump de aquella época, el que daba miedo, el que asustaba, al que todavía no conocíamos, el que no era todavía taco, el Trump's always chicken south, Trump siempre se acobarda, todavía no sabíamos en ese momento, pero ahí empezamos a ver que cuando un gobierno se le planta, y se le planta en serio en un tema que es vital para ese gobierno, como lo era para el de López Obrador, bueno, pues finalmente también termina cediendo, porque México también tiene cartas sobre la mesa para de alguna manera sabotearle en caso de que Trump empiece a atacar frontalmente a México. Entonces, es vital esta reunión y es Uh-huh. vital que se mantengan canales abiertos, multifactoriales y desde diferentes secretarías, tanto de México con, ahora sí que intergabinete, porque así se expone menos la presidenta, pero también se trabajan los temas a nivel más técnico, porque con Donald Trump es complicado trabajar a nivel más técnico por su poco entendimiento, su pobre entendimiento de la política, y que es bastante arrebatado. En ese sentido, pues, me parece que es vital que se mantenga una buena relación con Christopher Landau, pero también con la embajada mexicana en Washington. Me preguntaban el otro día sobre si Moctezuma estaba teniendo un bajo perfil o estaba teniendo un alto perfil. Yo decía que un bajo perfil, pero que era necesario que no se quemara, que no se expusiera, porque cuando vienen las negociaciones serias a criterios técnicos, siempre es importante tener canales de interlocución más o menos limpios o más o menos con buena disposición a ser recibidos y aceptados. Doctor, y con esta explicación que nos está dando, vemos que la estrategia de la presidenta ha sido esa, ¿no? Que haya reuniones entre pequeños grupos, entre quienes tienen que estar haciendo estas negociaciones. Sobre todo Marcelo Ebrard ha cobrado ahí gran relevancia. Va por buen camino, ¿no? Digamos, esta estrategia de la presidenta, y ya esta reunión allá posiblemente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí es importante para seguir también con este buen camino. Pero ¿qué pasa también con la administración del presidente estadounidense
estadounidense, porque lo que hemos estado viendo es lo que nos decía ahorita, ¿no? Algo está pasando que se está reconfigurando y Donald Trump ha decidido poner también a personas más experimentadas dentro de este equipo. Vemos la salida también de un personaje como Elon Musk, vemos que lleva apenas 5 meses en el poder Donald Trump. Entonces, ¿qué lectura le da a todo este contexto también de lo que está pasando con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Un clásico de la política exterior de Estados Unidos, Graham Allison, desarrolló un modelo de la política de Estados Unidos, decía modelo multiniveles, y decía que lo que primero tendría que uno comprender de Estados Unidos era que no era una cabeza, es decir, que no era una institución unicéfala, sino un monstruo de diversas cabezas a diversos niveles, un conjunto de agencias que pugnaban por imponer la agenda sobre el Estado para que una vez que se tomara una decisión, fuera esa agenda de los diversos grupos de poder y diversos grupos de interés al interior, se siguiera esa agenda. Parece ser que hay una pugna muy importante entre los que son de alguna manera seguidores de Elon Musk, estos que siempre pugnan porque el Estado no gaste tanto, pero que no gaste tanto para los pobres, para las políticas de bienestar social, pero que sí gaste para los ricos, es decir, que a los ricos no se les cobre tantos impuestos, que a los ricos se les incentive fiscalmente, porque pasa un poco como en México, si el gobierno le da a los más necesitados, entonces dicen que son dádivas y que están formando clientelas. Pero si le da incentivos fiscales a los ricos, entonces dicen que eso ayudará a impulsar la economía porque crean empleos. Bueno, algo parecido está sucediendo allá y Elon Musk está, pues de alguna manera ya lo ha dicho él en sus redes sociales, estaba, porque ya le bajó también, es otro que también chicken south, es otro que también ya se acobardó, ya se echó para atrás, pidió disculpas públicamente porque dijo que los mensajes pasados había ido demasiado lejos frente al presidente y que ahora que ya sintió en la devaluación, en la pérdida adquisitiva y en la pérdida de valor de sus empresas, el rigor, digamos, del dinero, entonces ahora empieza como a recular y nuevamente empieza a poner banderitas de Estados Unidos primero y venga Trump, tú puedes. Bueno, pero en esa pugna interna es importante que México identifique cuáles son los actores republicanos y demócratas, privados y gubernamentales que más se benefician de la relación con nuestro país para que México trabaje con ellos. ¿Por qué? Porque si todo se lo dejamos a la relación gobierno a gobierno con Estados Unidos, México es más vulnerable. ¿Por qué? Porque hay una gran asimetría. Sin embargo, México tiene una gran ventaja frente a Estados Unidos. Sí, la de nuestros paisanos allá, pero también la de origen mexicano, es decir, que Estados Unidos culturalmente también está muy influido con México, sobre todo en estos estados que son dinámicamente y en términos económicos muy importantes, y una cantidad de empresas, una cantidad de organizaciones, de universidades, de asociaciones, incluso de medios de comunicación que se benefician de tener una buena relación con México. Y como en Estados Unidos, time is money, y el money es lo más importante que establece agendas, y hay muchos beneficios económicos de la relación con el principal socio comercial que es México. Entonces México puede explotar una ruta multidías en la cual, bueno, pues necesite contrapesos para frenar desde adentro, desde las entrañas del gigante, los ímpetus que tienen algunos actores, algunos sujetos de dañar fuertemente a México. Porque mira, Perla, Dani, esto que vimos de casualmente banderas mexicanas en todo lo alto, sobre patrullas explotando, sobre calles llenas de humo y llenas de fuego, pero las banderas mexicanas así relucían impecables. Después supimos, porque ellos mismos exhibieron en las redes, que los mismos fotógrafos de las campañas de Donald Trump, tanto de las primarias como ya una vez que ha sido presidente, sus fotógrafos son quienes casualmente pasaban por las protestas y así casualmente les tocó ver a promexicanos desorganizados haciendo vandalismo y presumiendo lo demás en todo lo alto con las banderas mexicanas. Es decir, ahí se ve, bueno, claramente que hay infiltrados, quizás incluso desde el gobierno, y que esta intención de asociar el desorden, la anarquía, el vandalismo y pues la ofensa al gobierno de Estados Unidos, además con maneras mexicanas, pues tiene toda la intención de pegarle a la buena relación que existe, porque para bien o para mal tenemos una buena relación con Estados Unidos, en la que hay beneficios económicos mutuos. Tenemos 3.200 kilómetros de frontera y una interacción comercial como nunca ha habido otra en la historia de la humanidad.
en volúmenes comerciales comercializamos en promedio 700,000 millones de dólares. O sea, yo insisto en esto porque eso no lo tiene China con Rusia, no lo tiene China con Irán, vaya, no lo tiene China con Estados Unidos, ni lo tiene Estados Unidos con Alemania. México solito comercia más con Estados Unidos que Francia, Alemania, que todo el G7, para no nombrarlos a todos, Japón, Canadá, Reino Unido. Entonces, claro que de ellas se benefician, pero están intentando en diversos niveles de la política meter presión para disuadir a México de los daños que le pueden generar si deciden sancionarlo a México, si deciden amedrentar a México con el tema de meter a las Fuerzas Armadas para combatir contra los narcos. Y le hago así porque pues el narco no sería tan fuerte si no fluyeran cantidades enormes de armas desde Estados Unidos hacia México y si el consumo de estupefacientes y de opioides no fuera tan alto desde Estados Unidos y con la demanda mexicana. En ese sentido, pues, sí, es importante que esta agenda multiniveles sea bien identificada por los mexicanos y que el gobierno no se atenga solo a las relaciones de gobierno a gobierno, sino que se trabajen con los aliados cuasi naturales de una buena relación con México, porque me parece que ahí encontraremos en esos contrapesos hacer que la gran asimetría de poderes, pues, se equipare un poco, se equivale, pues sí, se iguale un poco, quiero decir. Exacto. Doctor, ya usted ponía sobre la mesa diversos temas que la presidenta también nos lo decía, o sea, ella se refería, por ejemplo, a lo de las imágenes de la bandera como actos de provocación, ¿no? O sea, porque si eran imágenes, pues casualmente hasta con simetría, o sea, para la foto perfecta, ¿no? Eso lo mencionaba ya como un acto de provocación. Usted ya comentaba también lo de los cárteles mexicanos, decir que son grupos terroristas, pero a lo largo de estos casi 5 meses tenemos las amenazas de los aranceles, las amenazas de imponer impuestos a las remesas, el cierre de fronteras por gusano barrenador, los comerciales de Kristi Noem, la llegada de integrantes de la familia de Ovidio Guzmán a Estados Unidos sin avisarle a México, el retiro de visas a la gobernadora de Baja California y su esposo. O sea, son como varios actos de provocación que se suma ya justo este último episodio que es lo de las protestas en Los Ángeles. O sea, ¿usted coincide con este tema de que Estados Unidos y la administración de Trump en estos menos de 5 meses, pues sí se ha dedicado a provocar? Porque nos comentaba hace un momento de los canales entre gabinete. Me recordé a lo del caso del gusano barrenador, que lo está viendo el titular de la oficina que le corresponde, Julio Verdegué, con su homóloga. Pero ¿qué pasa? Están en negociaciones y Estados Unidos toma la decisión unilateral de cerrar la frontera. O sea, sí ve, ¿cómo ve este comportamiento? Porque a pesar de que sí están activados los gabinetes, pues Estados Unidos está en estos actos de provocación. Mira, Dani, históricamente, cuando uno observa la relación tan compleja y tan difícil que han tenido, no solamente esta administración, también la de López Obrador, incluso la de Peña Nieto, la de los diversos gobiernos mexicanos, por no mencionar el par de innomables panistas, pero incluso desde Cedillo, Salinas, la relación ha sido compleja, complicada. Decía Jesús Silva Herzog, no el bueno, el verdadero analista, no el contemporáneo. Decía Jesús Silva Herzog que era tan complicada la relación con los Estados Unidos que cuando iban ellos, los funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, incluso de la Secretaría de Gobernación, en grupo a negociar o a cabildear a las oficinas de los senadores en Washington, los senadores le decían sí a todo lo que México proponía. Decía Jesús Silva Herzog que se retiraban y todavía les daban una palmadita en el hombro diciendo sí, vamos con ustedes, estamos con ustedes. Dice, a los 2 días ya en el Senado votaban en contra de todo lo que nos habían dicho que sí apoyarían. Entonces es complejo, es complicado porque incluso viéndote a los ojos, hablando, intercambiando ideas y poniendo sobre la mesa que sí van a respetar acuerdos, que te daban su palabra y te decían, vamos a impulsar esta agenda conjunta que ambos nos benefician, a la hora de votar, pues votan por lo que más les conviene. Lo que quiero decir es que históricamente Estados Unidos no es ahora nada más con Trump, solo que Trump es un descarado que no respeta ninguna institucionalidad, pero históricamente el gobierno de Estados Unidos, aprovechándose de la simetría que tiene no solamente con México, sino con el resto de países en el continente y en otras partes del mundo, presiona, impulsa desde una posición de ventaja, amenaza, disuade.
para que una vez que los funcionarios del otro país se sientan, pues ya sientan una presión y tiendan a ceder más fácilmente o más rápidamente de lo que se darían si Estados Unidos se condujera de otra manera. Solo que ahora con Trump ha perdido las formas, ha sido públicamente irrespetuoso y su manera de negociar lo hemos visto desde las imposiciones. Primero pega, primero anuncia un decreto, primero anuncia una medida que suele ser ruda, que suele socavar incluso la relación, los vínculos que se presumían sólidos, incluso como los del Tratado de Libre Comercio, y además él mismo había renegociado antes y que estaban ratificados por los poderes legislativos de ambos países. Y eso puede ser negativo para México, pero también va a ser negativo para Estados Unidos, y esto lo advierten también varios actores y analistas e influyentes en Estados Unidos que dicen, bueno, si Estados Unidos no es capaz de respetar en esta administración los acuerdos que ellos mismos impulsan, se va a convertir en un socio poco confiable. Si de por sí ya tiene mala reputación, pues en un socio poco confiable con el que habrá cada vez menos disposición a negociar en otras áreas, incluso cuando aparezcan los equilibrios como los BRICS, ¿no? Como alianzas regionales. México, por ejemplo, forma parte de una asociación que se llama MICTA, en donde son potencias medias, Turquía, Corea, Australia, Indonesia, con las que puede también establecer canales en los que poco a poco vaya necesitando menos de Estados Unidos. Ojo, no quiero decir que van a sustituir a Estados Unidos porque está muy difícil. Sin embargo, lo que quiero decir es que en la medida que Estados Unidos se comporte como un socio poco confiable, que hasta ahora lo ha hecho, pero ha habido canales de diálogo. Pero es que Donald Trump es pasajero. Es decir, Donald Trump va a pasar. Vamos a sobrevivir a Donald Trump. Lo vamos a resistir. El reto es cómo en estos 3 años y medio que le restan. Y si se fijan, la presidenta en la mañanera decía, vamos a ver qué hacer estos 3 años y medio porque se necesita recuperar la institucionalidad. Entonces, estos intentos, todos los ejemplos que mencionaba Dani, de la visa a la gobernadora, lo que incluso también habían especulado algunos medios de comunicación mexicanos, incluso que parecen más pro Estados Unidos que pro gobierno mexicano, Sí, totalmente. en una circunstancia difícil, al final no socavan lo estructural. Es decir, se ponen sobre la mesa, son como sustos o son como golpecitos que están ahí para que en la relación, que en la negociación fuerte México ceda más de la cuenta. Pero hasta ahora no han trastocado lo estructural. ¿Qué es lo estructural? Lo estructural es el Tratado de Libre Comercio. Lo estructural es que se mantienen las relaciones diplomáticas. Lo estructural es que tanto nuestra red consular como nuestra embajada puedan operar total dentro de Estados Unidos, pero también la red consular de Estados Unidos en México y su embajada. Y no sé si ustedes se han percatado, pero lo que sí ha sido muy institucional es el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos también ha sido una especie de contención de la Secretaría de Seguridad de allá del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Es decir, estamos también viendo en la relación de México como canalizador esa pugna interna entre los diferentes departamentos de Estados Unidos y las diferentes agencias gubernamentales, en donde, bueno, afortunadamente para México no están todos concentrados en desgastar al gobierno mexicano. Hay esos estilos y afloja que de alguna manera, de forma natural, por la relación compleja que están teniendo entre ellos, como esta reorganización de poder, pues están también gastando sus energías y gastando también su fuerza y su creatividad en reposicionarse entre ellos. Y esto, bueno, pues le ha favorecido circunstancialmente a México. Pero bueno, 3 años y medio que el gobierno mexicano tendrá que desarrollar estrategias para sobrevivir a Trump, porque sí, algo que caracteriza a Trump y lo está sintiendo todo el mundo, no solo México, es esta forma de primero golpear y después intentar ver qué se puede rescatar de lo sacudido. Bueno, pues ahí vamos a ver cómo es que siguen las negociaciones y la estrategia también encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias por esta entrevista y estos minutos que nos regalaste acá en Café y Noticias, doctor Jesús López Almejo. Los micrófonos, ya sabe, siguen abiertos. Muchísimas gracias a ustedes dos y gracias también por tocar estos temas muy importantes. Gracias. Un saludo, doctor. Gracias como siempre.